Hemos leído previamente la lectura de su palabra en el libro de Marcos, el capítulo 5, los versículos 1 al 20. Y continuando con el tema que viene tratando el escritor, en este caso Marcos, acerca de la autoridad de Jesús, en este caso particular, sobre los poderes espirituales. Ese es el título que lleva el mensaje de esta tarde. En la década del 40, más o menos, a mitad del año 1900, de la década del 40, no me recuerdo muy bien si en 1946, hubo un caso muy conocido en Estados Unidos de un niño, un adolescente de 14 años que estaba al parecer endemoniado. Años más tarde, y ese caso fue difundido por la prensa de la época, por lo tanto se hizo conocido, se hizo famoso este caso. Una persona, sobre todo joven, cautivada justamente por algún tipo de espíritu, algún tipo de demonio. Años más tarde, una escritora hizo una novela acerca de este caso y esa novela se hizo muy famosa. Y después de esa novela se hizo una película que se llama El Exorcista, muy conocida, muy famosa en la década de los 70. No sé si usted alguna vez vio esa película y da bastante miedo, sobre todo verla solo. En la noche no es muy recomendable verla. Sobre todo por como toda película, ¿cierto? Tratan de exagerar las situaciones. Marcos justamente ha escrito, ha puesto en reiteradas ocasiones acerca de casos que tuvo Jesús con encuentro con personas que estuvieron justamente este tipo de situaciones. Y lo que el autor del libro de Marcos, en este caso, trata de enfatizar y está poniendo sobre aquellos que son lectores, están expuestos a este libro, es mostrar la autoridad, el poder, el señorío de Cristo sobre cualquier aspecto de la vida, de la naturaleza, de la creación. Ese es el punto principal. Y en ese caso, en la predicación anterior, en el capítulo anterior, terminando, justamente Jesús nos muestra su poder, su autoridad, salvando a los discípulos de las fuerzas físicas de la naturaleza. Pero lo que el escritor continúa, que no solamente estas fuerzas físicas de la naturaleza son hostiles al hombre, son peligrosas y el ser humano no tiene control sobre ellas. Sobre la lluvia, las tormentas, el mar embravecido, los terremotos, el fuego. El hombre no tiene control sobre este tipo de situaciones. Y Marcos muestra a Jesús teniendo control y autoridad sobre este tipo de cosas. Pero no son las únicas que el hombre no tiene control. También hay poderes, manifestaciones de tipo espiritual que en este caso particular sí buscan la destrucción del hombre, buscan aniquilarlo, terminar con su vida, que no alcance el conocimiento de Dios, ni menos alcance la salvación de su vida.
Así que el relato nos va trasladando de un mar, el cual es incontrolable, ¿cierto?, a un personaje, un hombre que es fiero, indomable, que nadie lo puede controlar y que estaba poseído por una multitud de demonios. Ese es el tema. Y lo que nos va describiendo el relato bíblico es que Jesús, sea cual fuere la situación anterior, un mar embravecido y en este caso ahora un hombre endemoniado, el Señor Jesucristo tiene control sobre ambas situaciones. La noche anterior había estado para los discípulos cargada de emociones, emociones fuertes. Recuerden que ellos eran hombres experimentados en el mar, en particular ahí en el mar de Galilea, lo conocían. Y por lo tanto, las tormentas que ahí ocurrían no eran desconocidos para ellos. Pero ya como hemos sido expuestos a la predicación anterior, quizás fue algo mucho más exacerbado y por eso que les produjo temor. Pero no solamente les produjo temor esto, sino que aún más le produjo posteriormente temor el que había hecho el milagro. Ellos dijeron, ¿quién es este hombre, cierto?, que le obedece el mar y el viento? ¿Quién es este hombre? Y es una buena pregunta, porque muchas veces nosotros, frente a la bondad, a la misericordia del Señor, no nos hacemos esta pregunta, sino que lo vemos quizás como algo normal y no como un indicativo, una señal del amor, de la misericordia de Dios para que nosotros nos demos cuenta quién es este hombre, o en este caso, quién es Jesús. ¿Quién es este hombre? Bueno, este hombre es Jesús, el Hijo de Dios, que tiene autoridad sobre todas las cosas. Pero, aunque los discípulos no lo sabían, las emociones no han terminado, las emociones fuertes. Estar expuestos justamente a situaciones en las cuales nuestras emociones se ven expuestas. Y cuando justamente iban llegando de un extremo a otro extremo del lago de Galilea, porque no necesariamente es un mar, sino que es un lago grande, llegan quizás de noche, de madrugada, al otro extremo del lago, cercano a la región de Gadara, donde vivían justamente los gadarenos. El escritor nos va relatando una cosa muy importante. Dice, en los primeros versículos que hemos leído, vinieron al otro lado del mar, a la región de los gadarenos. Y cuando salió, ¿cierto?, él de la barca, dice, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con espíritu inmundo. Vino corriendo hacia ellos desde la tumba. Ahora, no es como hoy en día nosotros entendemos que se construyen o se realizan lugares determinados para cementerios. Ese era un lugar abierto, era una zona quizás de laderas muy fuerte y por lo tanto en ese lugar habían cuevas y la gente ocupaba justamente esas cuevas como cementerio para enterrar a los que habían fallecido. Y en ese lugar abierto, cercano al mar, se encontraba justamente un hombre solitario, endemoniado, desnudo, herido y gritando y corriendo rápidamente hacia el encuentro de Jesús.
Antes de seguir con el tema, el evangelista nos dice que llegó a esta región y Gadara era parte de un grupo de 10 ciudades. Si usted lee el versículo 20, dice que esa región se llamaba o se conocía como Decápolis, de 10. O sea, quiere decir que esa región era formada por 10 ciudades y una de esas ciudades era Gadara. En la antigüedad esta región estaba al oriente del mar de Galilea y había sido parte en su momento de lo que era el pueblo de Israel. Pertenecía en su momento a las tribus de Manasés, a la de Rubén y a la de Gad. Pero ya en los tiempos de Jesús, aunque todavía habían judíos en aquel lugar, la mayor parte de los habitantes no eran de origen judío, sino que eran gentiles. Y el escritor justamente nos coloca algunos detalles para darnos cuenta de que no era una región judía mayoritariamente, sino que de gentiles, porque nos dice que en aquel lugar habían hombres que apacentaban cerdos. Y los cerdos estaban prohibidos para los judíos. Era un animal inmundo. Por lo tanto, eso nos da un indicativo de que el lugar no era mayoritariamente habitado por judíos, sino por gentiles. Por lo tanto, la región era habitada por hombres que tenían culturas, creencias de origen pagano. Creían en otros dioses, tenían sus propios templos construidos, sus propias creencias. Y la humanidad, la cultura de aquella época, justamente creía en los espíritus malos, en los demonios. Cada cultura tenía su creencia acerca de la existencia de espíritus demoníacos que justamente hacían mal al hombre. Esa creencia se ha extendido a través de la historia y nuestro país no está ajeno a ese tipo de creencias. Recuerden que existen en nuestra propia cultura esa creencia, invocar a los espíritus para hacerle a las personas el bien o el mal, ¿ya? Dependiendo si es un espíritu bueno o un espíritu malo. De alguna manera, siempre las culturas han creído en este tipo de situaciones, de creencia. El libro de Mateo, en particular, nos informa que salieron al encuentro de Jesús 2 endemoniados. Pero el libro de Lucas y el libro de Marcos simplemente se enfocan en este personaje y hablan de un solo endemoniado, que es el que posiblemente es el que está más descontrolado, es el más peligroso, el que actúa de una manera irracional. La narración describe el horrible estado mental de este hombre, físico y mental, justamente debido a la posesión demoníaca. El hombre corre hacia Jesús, pero cuando el hombre llega al encuentro de Jesús, se postra. Y ese aspecto es notable, es una situación que nosotros debiéramos caracterizar. ¿Por qué el hombre se postra ante Jesús? Jesús venía llegando recién, no era un hombre conocido en la región, menos por este hombre. Pero justamente los demonios que están en este hombre reconocen
la autoridad de Jesús, reconocen la divinidad de Jesús. Por eso que les dice en el versículo 6 adelante: cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, y en este caso no él, sino los demonios: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esos eran los demonios, reconocían a Jesús. En la esfera espiritual, que los hombres no son capaces de reconocer quién es Jesús, los demonios siempre, cuando se encontraron con Jesús, lo reconocieron como el Hijo de Dios. Y eso es notable encontrar también en los escritos bíblicos, que el demonio reconozca a Jesús quién es y los hombres estén ciegos ante la presencia del Señor. Dice la palabra del Señor que cuando estos demonios se dan a conocer con el nombre de legión. No es el hombre el que habla, no es el hombre quien da su nombre, sino que es tal la posesión, el control que tienen los demonios de este hombre, que utilizan justamente sus cuerdas vocales para darse a conocer. Y dicen, legión nos hacemos llamar. Los discípulos que estaban escuchando, que estaban cercanos a Jesús y que que en su cultura conocían lo que eran los demonios, pero quizás no estaban habituados a tratar con demonios, tienen que haber entendido de inmediato el problema, porque conociendo la cultura de la época y a lo que social y políticamente estaban expuestos, cuando escucharon a los demonios decir legión, entendieron que una legión se refería a un término militar de aquella época, utilizado por el Imperio Romano. Y cuando se hablaba de legión, se hablaba a un número determinado de hombres que componían una compañía del ejército romano. En este caso se habla de 6.000 hombres. Quizás no eran 6.000, pero lo que está dando a entender que eran miles de demonios los que tenían cautivo a este hombre. De ahí la situación extrema, ¿cierto?, a la que se ve expuesto este hombre. Nadie se acercaba a este hombre endemoniado. Era sumamente peligroso. Y lo que la palabra del Señor siempre nos describe son realidades. No entra en detalles para tratar de convencernos mediante un argumento de tipo apologético, ¿cierto? Un argumento de tipo apologético es cuando uno entra en un argumento para tratar de defender la existencia, la realidad de algo. En este caso, el escritor no entra en detalles para tratar de convencer a los que están escuchando la lectura de este libro, en detalles de por cómo existen los demonios, de dónde vienen, si son una realidad o no. Los muestra como una realidad, como un hecho real. Los poderes espirituales demoníacos existen y por lo tanto muchas veces hay casos extremos, porque son casos extremos, no habituales, en que existe la realidad de la posesión demoníaca. Y el escritor nos está mostrando esta realidad. La Escritura también nos muestra distintos grados de influencia demoníaca. Algunos son, como en estos casos extremos, posesión demoníaca, pero la realidad, la generalidad es que hay una influencia demoníaca permanente sobre los hombres. Recuerden que las Escrituras nos hablan de el príncipe de este mundo, que el príncipe de este mundo gobierna este mundo
e influencia a los seres humanos. Producto de su caída, de su naturaleza pecaminosa, el hombre se ve expuesto a esta influencia demoníaca, a esta influencia satánica. Y lo que las Escrituras nos van mostrando en que en la medida que Dios lo permite, el hombre se ve expuesto en distintos grados a este tipo de posesión. Está la tentación permanente. Está, ¿cierto?, la influencia permanente a la tentación, a que el hombre caiga en pecado, a que odie a Dios, a que desobedezca a Dios. El príncipe de este mundo, dice la Escritura, ha enceguecido el entendimiento de los hombres. Busca cegar el entendimiento, busca que no seamos expuestos al mensaje del Evangelio. Pero también el Señor ha permitido que, como en este lugar, veamos que en muchos casos el hombre puede quedar expuesto a la posesión demoníaca. La Escritura nos muestra ejemplos de cómo es esta influencia o posesión. Dice que Satanás se viste como ángel de luz. Y esa es en su gran mayoría cómo actúa Satanás y los demonios. No se muestra como algo malo, no se acerca al hombre como algo que nos va a hacer daño, sino que se muestra como algo bueno, apetecible, deseable. Y eso lo encontramos en 2 Corintios capítulo 11, versículo 14. Se muestra como un ángel de luz, se disfraza para engañar al hombre. Pero en otros la exposición es abierta, como nos decía la palabra del Señor anoche, en Primera de Pedro, como un león rugiente buscando a quien devorar. Y eso es literal, como en este caso, los demonios entraron en este hombre para destruirlo, para devorarlo. Por lo tanto, nosotros debemos ser cuidadosos con esto y no jugar con este tipo de situaciones. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2 dice lo siguiente: y Él os dio vida a vosotros. ¿Pero cuándo? Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, dice, andábamos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, ¿conforme a qué? Al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es este príncipe de la potestad del aire? Satanás. O sea, lo que nos está señalando es que el hombre sin Dios sigue las influencias de este príncipe demoníaco, que ahora, dice, opera en los hijos de desobediencia. O sea, todo aquel que no cree en Jesús, todo aquel que no cree el Evangelio, que no recibe el Evangelio, está siendo influenciado. Aparte de su propia naturaleza pecaminosa, se añade la influencia de Satanás para ser desobediente al mensaje del Evangelio. Por lo tanto, lo que la palabra del Señor aquí nos expone es un ejemplo extremo de lo que puede hacer Satanás y los demonios en una persona. El Nuevo Testamento nos expone frecuentemente a casos de personas poseídas por demonios. En el Antiguo Testamento hay casos, pero muy particulares, muy pocos. Pero cuando viene Jesús a la tierra, hay como una proliferación, como que abunda, ¿cierto?, esta situación. Y quizás justamente es la exposición que Jesús hace acerca de la realidad del ser humano. La gente sabe que existe el demonio, sabe que existe el mal, pero no se da cuenta de eso. Pero cuando llega Jesús, expone a esta realidad al hombre, acerca de los demonios, acerca de la posesión, acerca de los poderes espirituales. El hombre expuesto a la influencia y la posesión demoníaca es destrucción, muerte.
enfermedad, en algunos casos. Por el contrario, lo que nos muestra la palabra del Señor, que el hombre que se expone a la posesión de Dios, en este caso, a ser poseído por el Espíritu Santo, que es una realidad distinta, ya es a la máxima exposición que el hombre debiera anhelar. Eso es un contraste con las fuerzas satánicas y diabólicas, porque el Espíritu Santo nos libera de nuestro pecado, dignifica nuestra personalidad, nos hace tener la autoridad y el poder de dominar nuestro propio cuerpo, de nuestra naturaleza pecaminosa. Y en vez de llevarnos a la destrucción y a la muerte, el que es poseído por el Espíritu Santo es llevado a la salvación y a la vida eterna. El cuadro que nos describe Marcos con respecto a este endemoniado es aterrador. Un hombre completamente descontrolado, como un animal salvaje. Un hombre que nadie podía dominarlo. Fíjese que lo encadenaban, le ponían grilletes, y era tal el poder que tenía este hombre poseído que las cadenas las rompía. El libro de Mateo nos dice que la gente evitaba pasar por ese lugar. Era un lugar conocido. Sabían que había un hombre ahí endemoniado, viviendo solo, viviendo en cuevas, en lugares de muerto. Nadie tenía fuerza para dominarle. Era conocido en ese lugar. Y por lo tanto aquí vemos la impotencia del hombre para hacer frente al poder satánico, al poder diabólico. Dice la palabra del Señor que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Andaba gritando como un loco. Quizás de alguna manera en su inconsciente, en sus momentos de lucidez, pidiendo ayuda de esa situación, porque el hombre que es poseído por Satanás, lo único que se provoca en el hombre es ansiedad, esclavitud, desesperación. De esa manera describe el Señor, describe la Escritura, el infierno, un lugar de desesperación, sinónimo de posesión demoníaca. Dice que andaba dando voces en los montes y en los sepulcros. Es más, hiriéndose con piedras, destruyendo su propio cuerpo. Lo que nos describe en este pasaje es que los hombres temían a este hombre, temían a los demonios. Pero cuando vemos a este hombre acercarse a Jesús, arrodillarse, vemos una escena totalmente distinta. Los hombres temiendo al demonio, pero en este caso los demonios temiendo a Jesús. Pidiéndole, suplicándole, rogándole que no los envíe fuera, que no los expulse fuera de aquella región, de aquel lugar. Porque sabía que Jesús a lo que venía a hacer en algún momento determinado, porque los demonios conocen las Escrituras, y sabían que Jesús era el instrumento que los llevaría al infierno, al abismo, los habría de encadenar por toda la eternidad. Por eso que le dicen, ¿qué tienes conmigo? No es el momento. No ha llegado la hora para que nosotros seamos atormentados. Déjanos, por favor, ten misericordia de nosotros. Es un ruego, es una súplica. Jesús es totalmente distinto a los hombres. Él tiene autoridad sobre todas las cosas. Para ellos significaba que Jesús los enviara definitivamente al tormento eterno. Sabían quién era Jesús.
Te ruego, dice, por favor, te conjuro, te ruego, que no nos atormentes antes de tiempo. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y él le dice, el demonio, Legión me llamo, porque somos muchos. Ahora, nos podría llamar la atención por qué Jesús le pregunta el nombre, ¿cierto? Pero recuerden que Jesús no está solo, está con sus discípulos. Y los discípulos están siendo expuestos a esta realidad. Dijimos que el hombre no responde por su nombre. En este caso son los demonios que tienen controlado su vida y son ellos los que responden. En este caso quizás, aunque el pasaje no lo dice, Jesús quería dar a conocer que los discípulos se dieran cuenta, y si había otra gente se dieran cuenta que no era un solo demonio, sino que eran muchos demonios. Y por lo tanto la situación era complicada. Recuerden que nadie, ningún hombre podía controlarlo. El hombre de alguna manera también, quizás en esa situación, en sus grados de lucidez, se había dado cuenta que no tenía ya fuerzas para luchar por sí mismo, para controlar su propia vida, sino que estaba siendo controlado por otros personajes. De la misma manera que la gente de aquella época entendía claramente lo que significa conquistar y dominar, porque ellos, todos esos pueblos, eran dominados por el Imperio Romano, y el Imperio Romano lo que hacía era justamente dominar y conquistar. Así también cuando estos demonios se dan a conocer y se dicen legión, lo que están dando a entender es la naturaleza, el fin. Los demonios tratan de conquistar, de dominar para destruir a los seres humanos. Eso es lo que hacen. Pero están arrodillados, suplicando ante alguien que tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces el propósito de los demonios es de tipo militar. Recuerden que la palabra del Señor también nos dice que estamos en guerra. Debemos velar, porque el enemigo no juega con los seres humanos. Es increíble que la gente muchas veces estas cosas las trivialice. Y aunque hay momentos de humor, como en toda situación, pero es distinto cuando uno esto lo tira como una cosa menor. Recuerden que hoy día hay hombres que han construido iglesias satánicas. Abiertamente se dicen seguidores, adoradores de Satanás, sin darse cuenta que los demonios lo único que quieren es destruirlos, matarlos. O mucha gente invocando a los espíritus, invocando a los demonios para arreglar sus problemas de familia, para tener un trabajo, para tener un mejor pasar, sin darse cuenta que cuando uno invoca a los demonios está entregándole su vida. Y con esto no se puede jugar. Ya dijimos, los demonios toman posesión o influencian al hombre para destruirlo, más el Espíritu Santo cuando habita en la vida del hombre es para darle vida y salvación. El Señor Jesucristo es más poderoso que el diablo y sus legiones. Ni una legión de demonios podría hacer frente a su voz de mando y de autoridad. Él es Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos. Ahora también hay muchos que dicen y critican porque Jesús mandó a los demonios a poseer y a incorporarse dentro de los cerdos. Pero no fue Jesús, fueron los demonios. Te ruego, dijo, no nos eches de este lugar,
permite que podamos entrar en estos cerdos, en este hato, en esta manada de aproximadamente 2000 cerdos. Jesús los podría haber enviado a cualquier lugar, pero les permite, para que los que están ahí se den cuenta de la autoridad que tiene Jesús. Ahora tampoco el relato nos dice cuál es el objetivo y por qué el Señor lo permite, pero podríamos dar algunas teorías respecto de esto. Primero, frente a los que están ahí cuidando los cerdos, los dueños de los cerdos, los discípulos, lo que les da a demostrar es que los demonios son reales, existen. Que la liberación de este hombre es verdadera, es genuina. Existe una verdadera liberación. Los demonios salen de este hombre. En segundo lugar, que cada vez que un demonio entra en algún animal, en alguna persona, lo único que busca es destruir. ¿Qué es lo que hicieron los cerdos? Se descontrolaron y cayeron al acantilado, al mar. Y ahí perecieron, ahí murieron. Porque eso es lo que busca justamente el demonio, destruir, aniquilar. Por lo tanto, fue una advertencia para los que estaban siendo expuestos a esta situación. Debiera haber sido también para estos hombres ver quién estaba en ese lugar. Y posiblemente, como le pasó a los discípulos, como le pasó a muchas personas, cuando se ven expuestos a este hombre, es natural que haya un temor. Porque estos hombres temieron, sintieron miedo. ¿Frente a qué? Frente a este hombre. ¿Quién es este hombre que nadie podía controlar a este demonio, a este hombre? Y él sí. ¿Quién es este personaje? ¿De dónde viene? Sintieron temor. Pero pudiesen haberle preguntado, quédate con nosotros, porque al ver lo que había ocurrido, esta gloriosa sanidad, pudieran haber invitado a Jesús, quédate con nosotros. ¿Pero qué hicieron? Echarlo. No te queremos ver, no te queremos por aquí. Estaban más interesados en las cosas temporales, en el dinero, en la parte económica, en lo que realmente Dios podía haber hecho con ellos. Si Jesús se hubiese quedado con ellos, habría hecho lo que siempre hacía: predicar el Evangelio, dar el Evangelio del reino a conocer a aquellos hombres que estaban en oscuridad, en aquella región que estaba siendo dominada por los demonios, haberlos liberado de la opresión satánica, diabólica, haber hecho milagros y sanidades. Pero lo echaron. No se dieron cuenta quién estaba frente a ellos. Y empezaron a comunicar, salieron arrancando y dieron a conocer lo que había ocurrido. Y después, quizás después de un par de horas, llegaron al lugar. ¿Y con qué escenas se encuentran? ¿A qué estaban acostumbrados? A un hombre violento. Y ahora un hombre que estaba sentado, tranquilo. A un hombre que estaba desnudo y ahora un hombre que estaba vestido. A un hombre que tenía su mente en cualquier lado, sin control, sin dominio, y ahora un hombre que estaba en su sano juicio y en paz. Ese es el poder de Dios. Es eso lo que vino a hacer Jesucristo con cada uno de nosotros. La autoridad de Jesús. Y cuando este hombre se ve en su sano juicio, cuando el Espíritu Santo hace habitación porque fue una transformación, este hombre nació de nuevo. Lo único que quería era estar con Jesús. Porque eso es lo que ocurre cuando un hombre es transformado por el poder de Dios. Quiere estar con Jesús, quiere saber de Jesús.
Y esa es la realidad opuesta. Los hombres dueños de estos cerdos querían expulsarla a Jesús, querían que se fuera. Pero este hombre que había sido transformado por el poder de Dios quería estar con Jesús, no separarse de Él. Eso es lo que hace el Señor. Nos da libertad, nos restaura, nos vuelve nuestra dignidad. Era un hombre nuevo y solo gracias al poder liberador de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos ayude a nosotros, que el Señor nos guarde, para que como este hombre, el Señor le dijo, no quiero que vayas conmigo, quiero que regreses a tu hogar, que dejaste abandonado por esta situación y que vean el cambio que hay en ti. Comparte lo que el Señor ha hecho contigo. Cuéntale a la gente, a tu familia, lo que ha hecho el Señor, las grandes cosas que ha hecho contigo. Y dice que fue por Decápolis. O sea, no solamente por su región, sino que por su ciudad, sino que por toda la región, contando cuán grandes cosas había hecho el Señor con él. Lo que no pudo hacer Jesús, este hombre lo pudo hacer, compartir el Evangelio. Y quizás meses, días, años más tarde, muchos por la predicación de este hombre conocieron el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y es eso lo que nosotros también debemos hacer, compartir el Evangelio, las gratas nuevas de salvación, lo que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. No debemos esperar a ser grandes teólogos, seminaristas, para compartir el Evangelio. Jesús le dijo, anda y cuenta lo que el Señor ha hecho contigo. ¿Y qué es lo que el Señor hizo con este hombre? Lo liberó. Estaba atado por Satanás y el Señor lo liberó. Y eso es lo que él estaba contando. Quizás con el tiempo empezó a averiguar quién es este hombre, qué vino a hacer, dónde habla, dónde hay un libro que habla acerca de esto. Hay alguien que haya anunciado previamente la llegada de este hombre y quizás él fue creciendo en el conocimiento del Evangelio. Pero cuando Dios hace algo con nosotros, debemos compartirlo inmediatamente. Porque la instrucción del Señor, anda, cuenta, comparte lo que el Señor ha hecho contigo. Que el Señor bendiga su palabra con cada uno de nosotros.